Dios nos está buscando a tener tiempos con Él, a tener una comunión personal con nuestro Creador y el protector que nos da. Dios está buscando tiempos en el que podamos nosotros tener comunión con Él. A veces nos enfocamos en tantos achaques de la vida, nos enfocamos en tantas cosas que nos olvidamos de lo que Dios en realidad quiere hacer con nosotros. Y parte de lo que nos hablaban de allá es de que ya era el tiempo de escuchar la voz de Dios, porque a veces sí oramos, sí leemos la Biblia, pero no escuchamos su voz. A veces parece que entramos a nuestra habitación y decimos, Dios, esto es lo que yo necesito. Y le damos todas las plenarias de lo que nosotros necesitamos, pero ¿cuándo escuchamos la voz de Dios? ¿Cuándo escuchamos de que Dios quiere utilizarnos en nuestras áreas de trabajo? Realmente no necesitamos pues ser misioneros o ser evangelistas para anunciar las obras de Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, realmente la luz del evangelio resplandece en cada uno de nosotros y en nuestro trabajo, con nuestras familias. Cuando nuestro comportamiento es diferente porque tenemos esa comunión con Dios. Yo la otra vez le preguntaba a Pedro, bueno, Noé convivió con todas, cuando metió Noé al arca a todos los animales y las bestias, Noé, ¿cómo le hizo para meter a los animales más salvajes al arca? Y Pedrito me decía, pues porque veían en Noé al Creador. O sea, veían en Noé al Dios que los había creado, dándoles órdenes. Entonces, nosotros, ¿cómo somos en nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente? Realmente las personas, ¿qué están viendo en nosotros? Si están viendo a Liz, si están viendo a Pedrito, si están viendo a la hermana Cris, o están viendo a ese Dios que les da una esperanza. Y eso se da a partir de la comunión con Dios. Y la historia que les quiero compartir es en Jueces 13:16, si me quieren acompañar. Es la vida de Sansón. Él fue un hombre que desde sus inicios fue consagrado a Dios. La Biblia dice que su mamá era estéril y que no podía tener hijos. Entonces llega un ángel de Dios y le dice, tú vas a tener un hijo, pero lo vas a consagrar desde su nacimiento para mí. No le vas a pasar navaja, no le vas a pasar nada. Y el enfoque, bueno, el punto número 1 que noté es desde que Sansón fue creado, concebido, nació para un propósito. Y nosotros tenemos sueños y tenemos propósitos. Desde el vientre de nuestra mamá fuimos apartados para consagrarnos a Dios. Fuimos esa creación especial que Dios depositó en el vientre de nuestra mamá para tener ese sueño y esa meta que a nosotros como personas, a cada uno nos toca seguir. Y en Jueces 13:16 dice, Jueces 13:5, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareno, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Entonces, Sansón, desde un principio, ya era apartado para Dios, ya era un propósito. Dios sabía qué es lo que iba a hacer con Sansón. Entonces, de repente, su papá, que se llamaba Manoa, dijo, bueno, ¿y cómo voy a conseguir ese propósito? ¿Cómo voy a conseguir esa meta? Y en Jueces 13:8 dice, entonces Manoa oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el nombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Nuestro deber es conocer nuestro propósito para el cual hemos sido creados en esta tierra. Y si no lo conocemos es porque es esa falta de comunión que tenemos con nuestro Creador, que es Dios. Entonces, si nosotros no conocemos ese propósito, ¿cómo vamos a proseguir la meta que nosotros nos toca correr? A cada uno nos toca correr una meta y nos toca ganar un premio. El galardón es Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a saber qué carrera vamos a emprender si no tenemos esa comunión con Dios? Desde el principio somos creados para conocer a Dios y darlo a conocer. Entonces, si tú conoces a Dios, conoces el propósito,
conoces las reglas del juego y conoces todo para que tú puedas trabajar en ello que Dios te dio en tus manos para obrar. El papá de Sansón no sabía ni cómo creer al niño, pero ¿saben qué? Él oró. Señor, yo no sé cómo voy a creer a este niño. Tú me dijiste que yo iba a tener a este bebé, pero yo no sé cómo lo voy a criar. Entonces él oró. Y dice la Biblia que el ángel del Señor vino otra vez y le dijo que, ahí hay una historia, ¿no? Que le preparó un holocausto, que el ángel del Señor vino y le dio las indicaciones para criar a Sansón. Entonces nosotros teníamos que pedir indicaciones de Dios para saber cuál es la concepción de nuestro plan. Muchos van a ser doctores, muchos van a ser maestros, tal vez de discipulado, o tal vez maestros en lo secular, pero tenemos que decirle a Dios para qué y por qué y cuáles son las bases y cuáles son las metas para seguir. Cuando conocemos nuestro propósito, crece y aumenta en poder. En Jueces 13:25 narra que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón. Entonces, cuando Dios va con nosotros, el Espíritu del Señor empieza a crecer en cada uno de nosotros. Y en Hechos 1:8 dice que cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, vamos a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va con nosotros. ¿Por qué? Porque la comunión que tenemos con Dios está presente aún y nuestro propósito sigue creciendo conforme al Espíritu de Dios. El tercer punto es de que Sansón tuvo muchas hazañas. El Espíritu de Dios le dio tanta fuerza a Sansón que él mataba leones, que él era el hombre más fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Hacía cosas inusuales. Con la quijada de un burro mató a 1000 hombres. ¿Quién va a ocupar la quijada de un burro para matar a 1000 hombres? Yo creo que eso es algo bien loco, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que el pueblo de Israel veía en Sansón, que usaba o hacía cosas inusuales para poder activar el poder creativo de Dios. Entonces Sansón mató a estos 10,000 hombres y se hizo gobernador aquí lo dice, y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en los tiempos de los filisteos. Bueno, pues ya se imaginarán la escena, ¿no? Sansón gobernando, ahí bien padre, es gobernador de Israel y todo eso. Y en Jueces 16 narra que en Sansón un día bajó de su gobernatura y fue al pueblo de Gaza, donde estaban puros filisteos, y se metió con una prostituta. Ese es un desvío que a nosotros nos puede pasar. De repente podemos estar bajo la cobertura de Dios, podemos estar mucho tiempo con Dios, pero algo nos puede desviar, y el primer desvío de Sansón fue que se metió con una prostituta. 2, que a la falta de comunión, Sansón tuvo una debilidad y se enamoró de Dalila. Dice, bueno, Dalila significa mujer débil. Esa fue la debilidad de Sansón, una mujer. ¿Cuál es tu debilidad? Realmente no puede ser no sé, en Sansón fue Dalila, enamorarse de alguien que no le correspondía enamorarse. Desvió su corazón hacia Dios, cuando Sansón desde un principio era un propósito para Dios. ¿Qué es tu debilidad? ¿Qué puede ser lo que te aparte de la comunión con Dios? A falta de comunión, caes en la debilidad, te enamoras de algo débil. A causa de esto, Sansón le miente a Dalila 3 veces, porque pues los filisteos se dan cuenta que Sansón está en manos de Dalila, y que van y los filisteos van con Dalila y le dicen, pues te damos cierta cantidad de dinero para que nos digas cuál es la debilidad de Sansón. Y Dalila, ni tarda ni perezosa, por amor al dinero que hizo, le preguntaba siempre a Sansón, Sansón, ¿cuál es el poder que emana de ti? Y cuando tú dejas de tener esa comunión con Dios, a Sansón le pasó, mintió más de 3 veces. Sansón le decía a Dalila, no, pues si atas la cuerda entre mi cuerpo y o sea, le contaba un buen de cosas, ustedes saben la historia. Y Dalila, pues aferrada, porque ella amaba el dinero, no amaba a Sansón, y Sansón sí amaba a Dalila. Fíjate bien a quién estás amando, realmente a quién te estás aferrando. No puede ser no me refiero a una persona física, sino a esa
¿Qué estás cambiando por tener esa comunión con Dios? Y entonces Sansón miente, y de repente cuando tú pierdes tu comunión con Dios te dejas influenciar por el mundo. Tienes pequeñas pláticas con el enemigo que a veces escuchas y estás harto de todo lo que está a tu alrededor, porque le pasó a Sansón. Dice la Biblia que Dalila le decía día con día, oye, ¿de dónde emana tu fuerza? Y Sansón, harto de escuchar a Dalila, le dijo, bueno, está bien, ya te voy a decir. Entonces, ¿por qué tienes esas pláticas con el mundo? ¿O por qué tienes esas pláticas con alguien que no deberías de platicar? A veces nos pasa. A veces pasa que nuestro más íntimo secreto se lo contamos a la persona que menos es la adecuada o la indicada. A veces platicamos y decimos, bueno, siento que esta persona es de confianza, pero no es la persona adecuada o no es Dios. Dios conoce nuestros secretos y aún sin que nosotros pudiéramos contárselo, Él ya lo sabe, porque vamos y le contamos nuestros secretos, nuestros sueños a alguien que no es el adecuado. Entonces en Jueces 16-18 pasa algo bien interesante y dice: cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Cuántas veces te ha pasado que enfrentas situaciones por tu mala cabeza, la verdad, por no escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces te ha pasado que te has encontrado con situaciones que no deberías de estar ahí y dices: bueno, ahorita, rápido, me quito de aquí, me desprendo? Oh, sorpresa, el Espíritu de Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque desde el principio o desde algún instante de tu vida tú ya no has estado consagrándote a Dios, y consagrándote a Dios es tener esa amistad con Jesús. Y eso le pasó a Sansón. La soberbia dominó su corazón. Dijo: ay, ahorita, rápido, me quita a los filisteos de encima. Pero el Espíritu del Señor había abandonado a Sansón. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas, obras y muchas cosas en el nombre de Dios pensando que Él está con nosotros? ¿Cuántas cosas hemos hecho diciendo: bueno, voy a salir a evangelizar, bueno, me voy a ir a invasión, bueno, voy a enseñar esto, pensando que el Espíritu de Dios está con nosotros? Y oh, sorpresa, no está. ¿Por qué? Porque esa comunión que tú tenías antes con Dios desapareció. Y fue por su propio pie de Sansón, y también puede ser por nuestro propio pie. Entonces, no te alejes de la voluntad de Dios. No pienses que todo lo que tú haces está Dios contigo, sin ni siquiera escuchar su voz. Analízalo, piénsalo. Cuando llegues allá al cielo y te diga Dios: bueno, sí, dime tú quién eres. Te va a decir Dios, y tú le vas a decir: bueno, yo hice esto, toqué, estaba en la alabanza, salí a evangelizar. No, sí, gracias por los que tú a los que les predicaste, gracias por estos 20. No, gracias por ministrar a las personas, pero ¿quién eres tú? No te esperes a que Dios te pregunte o te diga quién eres tú. Mejor desde una vez ten ese tiempo de comunión con Dios, ten ese tiempo de devoción con Dios. No sé, pueden ser 20 minutos, media hora, 1 hora, lo que tú quieras, pero asegúrate de que Dios y que el Espíritu de Dios esté contigo, porque puedes hacer 20,000 cosas, pero si el Espíritu de Dios no está contigo, entonces no va a servir de nada. Entonces a Sansón le pasó, las consecuencias al abandonar la habitación de Dios son fatales. A Sansón le quitaron su fuerza, le raparon su cabeza, le quitaron los ojos, su entendimiento fue cegado y ya él estuvo a tientas, porque Sansón lo raparon, le quitaron los ojos, lo encarcelaron, y cuando a los filisteos se les daba la gana, ¿qué creen? Mandaban a sacar a Sansón para hacer burla. Y los filisteos son tan
tan ocurrentes que decían, esto está en Jueces 16:25. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. No le sirvas de diversión a quien no debes de servirle de diversión. Tú vales mucho para servir de diversión a las personas menos indicadas. Yo no sé si estás rodeado de personas que no conocen de Dios o sí conocen de Dios, pero a veces no les ha pasado que no sé, eres la burla o eres la diversión de aquellas personas y tú das pie a hacerlo más. Tú das pie a que tú seas esa burla. ¿Quieres ser la burla, la diversión? ¿O quieres ser esa persona que crea orden en medio de un caos? Porque cuando tú tienes santidad, cuando tú tienes comunión con Dios, puede estar todo desordenado, donde hay desamor, donde hay desamparo. Puede llegar un hijo de Dios y puede crear orden, puede traer esa tranquilidad, puede traer esa como que armonía de Dios. ¿Por qué? Porque el Creador está contigo, porque tú tienes esa comunión con Dios. Y luego, según en un estudio bíblico, Sansón estuvo 10 años en la cárcel, tiempo suficiente para reflexionar de todo lo que él había hecho, de todo lo que él había cometido. Y ya en la muerte de Sansón está que ora a Dios. En Jueces 16:28 dice que Sansón oró a Dios y Dios escuchó su oración. ¿Y cuál era su oración? Pues matar a los filisteos. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que Sansón murió. Entonces, que las consecuencias de tus actos o de tus decisiones no estén realmente, que ese propósito para el cual tú naciste pueda ser abortado. Muchas veces como lo decía el pastor hoy en la mañana, abortamos sueños, abortamos planes. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios no nos escucha. Sí nos escucha, pero nosotros le escuchamos a Él. Falta que escuchemos su voz. Muchas veces tenemos planes, proyectos en nuestra vida e iglesia, pero dudamos y pensamos que no son los planes de Dios. ¿Por qué? Número 1, si tú tienes una comunión con Dios, a lo mejor no le estás creyendo a ese plan. O 2, no estás teniendo esa relación personal con Él. Una relación de amistad es saber qué le gusta a tu amigo, qué es lo que le encanta a tu amigo. Lo mismo pasa con Dios. Dios te conoce a ti y sabe perfectamente qué es lo que te encanta, qué es lo que te gusta y qué es lo que tú puedes llegar a hacer con tus propias fuerzas. Pero cuando tú te subes al barco, cuando tú tienes esa comunión con Dios y le dices: va Dios, yo quiero soñar los sueños que tú estás teniendo para mí, entonces tú ves el futuro y te olvidas de tu pasado. Y muchas veces traemos el pasado atrás, preocupándonos con el futuro y no viviendo nuestro presente. Nuestro presente está en Dios y nuestro futuro está en Cristo Jesús. La santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino. No arruines tu destino. Conoce hasta dónde puedes llegar con Dios. Nosotros con Dios podemos llegar muy lejos, pero es permitiéndole que Él entre y se deposite en nuestra vida. Y ya para terminar, los santos sueñan sueños que siempre se cumplen, porque sueñan los sueños de Dios. La santidad desata la creatividad. Dios, como lo decía el pastor en la mañana, es un Dios tan creativo que no tiene límites. Y una frase que siempre nos decían allá nuestros líderes es de que el cielo no tiene límites. ¿Por qué te vas a poner límites? Porque siempre te vas a enfrascar en algo que no va contigo. Tú eres de verdad tan hermoso, tan precioso, tan santo, que porque vas a vivir una vida tan común, sabiendo que tienes un Dios tan grande, un Dios que puede desafiar si quieres el tiempo. Pero ¿qué crees? Necesitas esa comunión con Dios. Es tiempo de que busques a Dios. Es tiempo, iglesia, de que despiertes y de que veas esa tierra prometida de que Dios tiene para ti. Si Caleb la vio, si Josué vio esa tierra, ¿por qué nosotros no lo vamos a ver? Si Abraham tuvo a su hijo a los 90 y no sé qué años, ¿tú por qué no te vas a atrever a soñar esos sueños, a tener esos alcances en Dios? Y parte de nosotros está en ser creativos. Yo sé que nuestro pastor es el que nos da órdenes y es el que nos dice qué hacer, pero las ovejas son creativas porque su creador es creativo, y las ovejas son también quien cobijan a las otras ovejas.
A veces la carga se le echamos mucho al pastor. Sí, el pastor, él sabe lo que hace. No, nosotros también sabemos lo que hacemos, en obediencia y en sumisión. Y les voy a dejar el concepto de siervo. Siervo es una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra persona. Y un servidor es una persona que está al servicio de algo o de alguien. Y proviene del latín servitor. ¿A quién estamos sirviendo? ¿De verdad a quién le estamos sirviendo? ¿A nuestra carne? Pues qué bueno, te felicito. ¿O le estamos sirviendo al Creador? Le estamos sirviendo a ese Espíritu Santo que nos dice, ¿sabes qué? Ve y dile esto. O ¿sabes qué? Ve y dile aquello. El Espíritu Santo está ansioso de verdad de escucharte. Ansioso de decirle, bueno, ven. Está súper ansioso. Pero quien lo limita somos nosotros. Que tu mente no limite el poder del Espíritu Santo. Porque Él está tan activo, que está buscando en el mundo corazones dispuestos a abrirle las puertas. No le cierres la puerta al Espíritu Santo. Y ya es esto. Y bueno, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Dios, porque tu palabra siempre es creativa, Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que avives a esta iglesia, que a cada persona y servidor que se encuentra aquí, que tú le hables a su corazón y que diga...